Yo les comenté ayer, lo adelanté también hoy a través de las redes sociales, que iniciamos hoy lo que hemos denominado, se nos ocurrió llamarle 7 p.m. a fondo. Y la idea es que el último día de la semana, para nosotros es el viernes, tengamos la posibilidad de invitar a una personalidad destacada de la política de Salta para que podamos tener lo que nosotros intentaremos hacer, una charla a fondo, donde vamos a hablar con políticos, como digo, destacados, que han tenido trascendencia y que tienen trascendencia en la vida política de Salta, pero para tocar algunos temas que quizás en algún momento la coyuntura no le permitía quizás contar y hablar, pero fundamentalmente para que le cuente a ustedes. Un clima bastante distendido, ojalá que lo logremos crear. Y se nos ocurrió que queríamos iniciar este ciclo con alguien a quien, sin lugar a duda, como yo le decía, usted dice su nombre y es absolutamente conocido porque ha tenido y tiene un protagonista muy importante en la vida de Salta. Fue 12 años vicegobernador, fue diputado nacional, pero previo a eso también tuvo cargos importantes en su ciudad, en el pueblo en que nació. Y estamos hablando de Walter Guaya. Y queremos iniciar este 7 p.m. a fondo con él porque, como decimos, nos parece un protagonista pleno de la vida política de nuestra provincia, que ha dado mucho y tiene mucho por dar todavía. Pero bueno, vamos a ver si nos ponemos a bucear un poco en la vida de Walter Guayar, que nos parece que es muy, pero muy interesante poder hacerlo. Walter, te doy la bienvenida, gracias como siempre, siempre has estado presto a cada invitación que te hemos hecho, así que bueno, contentos de iniciar con vos este 7 p.m. a fondo. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. La verdad que es un gusto estar en este programa. Es un programa que hace escuchar todas las voces y la verdad que es uno de los pocos programas que siempre me ha consultado, me ha preguntado sus inquietudes, sus pareceres, lo que ustedes creían que la gente quería saber desde la opinión de una persona que ha trabajado con responsabilidad y con convicción en los distintos cargos que el voto popular le había dado como responsabilidad. Así que muy agradecido de estar aquí en tu primer programa. Eh, la idea es esta, Walter, es charlar de todo. Con vos, vos siempre fuiste un dirigente político que con los medios de comunicación jamás les ha escatimado ningún tipo de información. La idea es meternos más adentro de eso que vos siempre mostraste. Así que bueno, ojalá que logremos crear un clima para que charlemos realmente a fondo. Walter, ¿cómo está hoy Walter Guayar con la política? Con la misma vocación, con la misma convicción y con el mismo compromiso de hace más de 30 años, ¿no? Cuando tenía 19, 20 años y militaba como dirigente de los pequeños agricultores, militaba en el peronismo cuando se empezó a hablar de democracia, en la primera interna, esa interna tan larga, tan dura que vivimos los peronistas en el año Ujú. 82, con esa misma fuerza, con esa misma convicción, con esa misma vocación, sabiendo que en la vereda que elegí estar cuando era un adolescente estoy hoy todavía, ¿no? He Ujú. visto a muchos que se rajaban las vestiduras nombrando a Perón y a Perón, hoy día estar en una confusión tan grande, estar tan confundido que lo ven a, a Macri le escuchan la voz de Perón, le ven la pinta de Perón, la planta de Perón, el discurso de Perón y la visión de estadística de Perón, ¿no? Y yo digo, entonces, ¿en qué momento se han equivocado, no? ¿Cuándo? ¿Ahora que lo ven a Macri tipo Perón o cuando ellos se rasgaban las vestiduras para ser peronistas? Yo estoy donde he estado siempre, en el campo popular, en el peronismo que busca con acierto y con error estar al lado de los que menos tienen, de los que más necesitan, de los sectores del trabajo, de los sectores de clase media, de los pequeños y medianos empresarios, sabiendo que los grandes empresarios son necesarios en el país, pero sabiendo que si el Estado no tiene la firmeza y la fuerza para poner el límite a esos grandes empresarios, se fagocitan Sí, sí. a los medianos y a los pequeños y a los obreros lo tienen de esclavo, ¿no? Entonces, el Estado tiene que ser un Estado fuerte, firme, eficiente, comprometido con los trabajadores y no comprometido con ese gran empresariado. Ujú. Ahora, Walter, vos decías, ¿no? Que arrancaste muy joven allá en tu cachi natal. ¿Y por qué con Roberto Romero? Roberto Romero fue por muchos considerado un oportunista dentro de lo que es el peronismo.
en ese tiempo. Yo he ¿no? comenzado en la política con el peronismo de Perón y de Eva Perón. Yo he comenzado en la política sin tener una conducción, sino participando justamente porque Como alguien que se enamoró, digamos, por decirlo de alguna como manera, de lo alguien que que fue al Perón y nacer, Evita. que al vivir toda su niñez, toda su infancia en un pueblo con tantas necesidades y a la vez con un pueblo tan trabajador, tan sacrificado, forjado en esa cultura del trabajo y con miles de años de, de historia, ¿no? Un pueblo culto en su forma de cultura. Veía tanta necesidad y tanto sufrimiento, tanto sacrificio, tanto esfuerzo y a la vez tanta felicidad en ellos, que siempre sentí que debíamos ser una herramienta, que debíamos prepararnos y forjar un camino para ayudar al desarrollo de esa comunidad en la que nací, crecí tan felizmente, Ujú. ¿no? Y me pareció que los primeros pasos tenían que ser ayudando a los pequeños productores. Vengo de ser un pequeño De hecho, vos productor lo eras, y claro. he generado grandes progresos junto con un ingeniero, el ingeniero Zamboni, hemos llegado a hacer almácigos que en nuestro pueblo no se hacía, los llevábamos del Valle del Lerma, con lo cual llevábamos pestes que no había en nuestra región, Claro. que habían en el Valle del Lerma, y todo un montón de avances, y luchábamos contra monopolios poderosos que compraban las especies a precios ínfimos, a donde el trabajador y el agricultor no ganaba nada, y el intermediario se llevaba la frutilla y la crema, se llevaba el todo de nuestro esfuerzo, y empezamos a dar una lucha muy linda a los productores. Era la dictadura, no teníamos apoyo de esos gobiernos no se fijaban en los pequeños productores, en los trabajadores, eran amigos de los que hoy son amigos de este gobierno nacional también, ¿no? Tienen los mismos amigos. Y luchábamos y luchábamos. Cuando empezó a hablarse de política, yo me reuní con los productores y le dije, vengo de familia peronista, este, creo que hay que militar en política, creo que hay que participar, y le puse de ejemplo que una cosa era ir y golpear la puerta de la municipalidad para que nos hagan gestiones y que nos las abran, y otra cosa que cuando se golpee la puerta de la municipalidad esté sentado un agricultor en esa municipalidad que interprete y entienda su problemática. Y así empezamos a trabajar y trabajamos sin un conductor. Conformamos un grupo político que lo conducía yo a muy temprana edad, 19, Claro. 20 años, y no teníamos una ligazón con Un ningún líder, por así sector. decirlo. Sí había ya un sector de Roberto Romero, que justamente este ingeniero Zamboni, con el cual habíamos trabajado en la parte técnica de la producción, pero en política teníamos diferencias, siendo que los dos estábamos en el peronismo, él tenía una forma de actuar y yo otra. Él sí trabajaba para Roberto Romero. Y yo me vine a Salta para ver con qué sector me encolumnaba, al tener diferencias de métodos, sobre todo en esos primeros pasos. Después aprendimos a conocernos y a construir, trabajar y a trabajar junto con el ingeniero, pero en ese momento teníamos diferencias. Yo vine a ver con qué grupo trabajaba y a la vez había ya otro grupo de la vieja dirigencia de Cachi que trabajaba con el ingeniero Elías y con Dante Lobaglio. Yo me vine a Salta y empecé a ver cómo estaba el panorama en Salta y ahí me presentaron gente que trabajaba con Carlos Caro. Me dijeron, Carlos Caro es un productor, es un hombre del interior como vos, es un tipo, es una persona simple, peronista de toda la vida. Y me presentaron el equipo de Carlos Caro que tenía sus oficinas en la calle Entre Ríos. Conversé largo y tendido con ellos y me sumé a trabajar, pero no como un subordinado, sino como un cuadro de conducción. Yo me sentaba en la mesa de discusión de ese equipo a plantear y a debatir las políticas desde muy joven. Y así fuimos a esa interna, conformando lo que se llamó la lista amarilla, y confrontamos con Roberto Romero con la lista roja. Nos ganó Roberto Romero. Se produjo una reunión importante de los dirigentes amarillos, a donde un sector planteó quebrar el partido e irse, y otros dijimos que no, que nos había ganado Romero y que teníamos que aceptar ese resultado. Y unos fueron y crearon el Tres Banderas y otros nos quedamos trabajando ya para que el peronismo, con Romero a la cabeza, ganara las elecciones generales del año 83. Y bueno, yo trabajaba, no tenía edad constitucional para tener ningún cargo, así que nadie podrá decir que yo me metí en la política para ver si tenía un cargo, porque no tenía edad constitucional. Trabajé más que los candidatos, puse el máximo de mis esfuerzos para que ganara el peronismo, porque era ganarle al partido de la dictadura. Y le ganamos al partido de la dictadura,
y en Cachi fue de intendente un hombre de Roberto Romero, un senador era de Roberto Romero y el diputado de Roberto Romero, y de mi sector no había nadie, y así empezó la democracia. Y a partir de un año hubo mucha conflictividad entre el grupo de Romero en mi departamento, al tal grado que se produjo un enfrentamiento que hizo que renunciara el intendente. En ese momento el intendente era puesto por el gobernador Así con es. acuerdo del Sí, sí, sí. Senado, y ahí es donde Roberto Romero le ofrece al sector amarillo el que yo fuera el intendente de Cachi, y fue mi primer Tu cargo, ¿no? primer Con cargo 25 público, años de sí, edad, sí. fui el intendente más joven de la Argentina, y no sé si todavía a más de 30 años de democracia hay alguien que haya llegado de intendente con 25 años, ¿no? Ujú. Walter, ¿y qué te llevó a vos en ese momento a decir, ustedes habían perdido la interna, como bien contás con Carlos Caro, y algunos hicieron Tres Banderas, el mítico Tres Banderas, del cual también hay mucho para contar, pero ¿por qué dijiste vos, no, yo no me voy a Tres Banderas, yo me quedo con Roberto Romero? ¿Qué fue lo que te llevó a tomar esa decisión? Primero porque en ese tiempo el que estaba muy fuerte y muy firme, el que gana gobierna y el que pierde Ayuda, acompaña. claro, Nos campaña. había ganado la elección Roberto Romero, había sacado más votos que nosotros, se discutía congresales porque había habido en Iruya una conflictividad donde decíamos que a nosotros nos habían quitado un congresal que era nuestro y con ese nosotros tendríamos mayoría y habríamos impuesto nosotros el gobernador, pero bueno, la justicia determinó que ese congresal era de Romero y nos pasaba por un congresal, por dos congresales que definían la fórmula de gobernador. Había un sector que decía que era con fraude esa discusión, que la justicia había sido no justa, no había medido con la vara de equidad y que nos había quitado un congresal a nosotros. Pero en la realidad también estaba la otra cuestión, que sumando voto por voto Romero había sacado más votos que nuestro sector. Y eso es lo que yo a esa temprana edad analicé y hice un discurso en la casa de Pancho Álvarez, un dirigente del peronismo allá atrás del Pan- Monumento a Güemes. Pancho Álvarez Leguizamón, el Ahí muy mítico joven Pancho. yo me planteé y dije que si bien el congresal ese estaba en disputa y un juez había determinado que no era nuestro, que era de Romero, también tenía que ver la cantidad de votos que había sumado uno y otro y que había sumado, y que nosotros dividir el peronismo era darle factibilidades a un partido de la dictadura ganar el gobierno, y que un peronista no podía permitir que en democracia gane un partido de la dictadura, sobre todo la cruenta dictadura que le tocó vivir a los argentinos. Yo era joven, pero la tenía clara a las cosas y tenía convicción. Me acuerdo que un dirigente grande del norte me dijo: ¿qué tenés que hablar vos, cacheño? Sos un chico y los cacheños para lo único que sirven para comer durazno, me dijo. Me acuerdo Samar, clarito. No, no, uno más antiguo. un turco. Uno más antiguo. Y yo lo miré y dije: ¿quién sos vos? Le digo, ¿no? Era un señor grande, yo era jovencito. ¿Quién sos vos? Le digo: por supuesto que comemos durazno, porque son los duranos más ricos que hay en el país, los de nuestra zona, le decía yo. Y en esas chances, y eso se fue discutiendo y se fue dirimiendo, y la gran mayoría de los dirigentes empezaron a coincidir y a concordar que debíamos acompañar el triunfo del peronismo y no darle pie a que nos pudiera ganar un partido nacido en la dictadura. Y nos sumamos a trabajar incansablemente para que Roberto Romero, luego de que esta decisión fuera tomada, acordó que todos los intendentes a donde había ganado la lista amarilla iban a ser De puestos ese por sector. los sector amarillo, como Claro, si en claro, de algún ese otro lugar sector. hubiera ganado la blanca o la La verde, que eran roca. otras dos Sí, sí, listas. sí. Así, ya que, porque los legisladores ya habían sido determinados por el Congreso que lo habían elegido gobernador a él, con lo cual ya no se podía discutir legisladores, Exactamente. pero él cumplió y le dio los intendentes al sector que había ganado en cada uno de sus municipios, y se conformó un gobierno. Hay que rescatar muchas cosas de ese gobierno, un gobierno a donde todos los sectores nos sentimos parte. Marcelo Piari era de los De blancos, los fue blancos. ministro, fiscal, era un hombre de Sí, sí, importancia en el sí, sí, gobierno de sí. Roberto Romero. Los verdes también tenían un espacio importante con Hernán Cornejo, y habían sacado 1.500 Sí, votos, ¿no? es así. Insignificantes, todos los Sí, sectores sí. que le nombro en voto habían Pero sido claro, insignificantes, pero tenían una concepción ideológica, los blancos más de izquierda, los verdes más de centro derecha, y Romero les dio participación a todo, y los amarillos, que teníamos una gran cantidad de votos y que le habíamos peleado de igual a igual, por supuesto, que no solo pusimos intendentes, sino también funcionarios, así es. hicimos un gobierno de unidad del peronismo, con acierto y con errores, que dejaron
muchos hitos importantes, el Norte Grande, y la reforma de la Constitución y la palabra dada de Roberto Romero de no pelear la reelección para él, que nadie se la ganaba, y cumplir esa palabra, ¿no? Hoy día no solo no cumplen, sino que te dicen sabiendo que ya no la van a cumplir, ¿no? Y si no, veamos el debate Macri-Scioli y vamos a ver cómo claramente Macri decía lo que ya sabía no iba a cumplir. Entonces, esas cosas no pasaban, ¿no? Y por ahí, entonces creo que hay que rescatar y enaltecer la figura de Roberto Romero como la figura de Alfonsín en La Nación, que fue un demócrata que le dio participación a todos los sectores de la política y fortaleció la república, ¿no? Se equivocó en lo económico y confió en los capitales que le hicieron el vaciamiento y se llevaron puesto un gobierno democrático, los mismos que hoy endeudaron el país en más de 100.000 millones de dólares para luego hacer el vaciamiento y dejar de nuevo débil al futuro gobierno que venga del campo popular, porque esto es de librito para ellos. Nada que pareciera ser que nosotros no aprendemos con los golpes que recibimos como pueblo. Pero la verdad que el inicio de la democracia tuvo cosas importantes, todas etapas, ¿no? Seguramente que con el tiempo se verán cosas buenas de esta etapa que hoy estamos viviendo también, pero fue muy importante el inicio de la democracia para consolidar, no me voy a olvidar nunca cuando llegaron radiogramas, porque no había teléfono, era la tecnología de ahora, diciendo que se habían sublevado fuerzas armadas y que había riesgo de la democracia, que se estaban levantando contra Alfonsín. Veníamos de todos los lugares, de los cerros, de aquí y de allá, llenamos la Plaza 9 de Julio para defender la democracia. No importaba que sea radical, no importaba que sea Alfonsín, importaba la democracia y nos paramos para defenderla. En época que defender la democracia todavía generaba temores, ¿eh? No es como ahora que los venga la democracia, y hablan y gritan. No, ahí defender la democracia podía significar pasar a ser parte de una lista de desaparecidos, de torturados, de exiliados y de muertos. Sin embargo, llenamos las plazas del país, pero llenamos la plaza de Salta con Roberto Romero a la cabeza. Esas cosas se olvidaron. Cuando en el Cabildo nos reunimos con Trócoli y un montón de gobernadores y soñamos con el Norte Grande. Eran políticas de verdad. ¿Qué me van a venir a hablar ahora? Walter, vos que lo has vivido tan plenamente, por eso el interés de charlar con vos, porque sos un protagonista pleno de eso. ¿Cómo te sentías vos en ese momento? Porque eras un hombre joven, eras un dirigente ya con responsabilidades, pero era un changuito, como decimos acá todavía, era un chango joven. Y ya protagonista de eso, ¿qué era eso para Walter Guayar? ¿Cómo te sentías vos en tu fuero íntimo, viniendo de la familia que venía, pequeño agricultor? Yo tenía el convencimiento de que yo tenía que sentarme en la mesa de discusión de los grandes dirigentes. Cuando a mí me venían y me mostraban los espejitos de color y me decían, vos tenés que ser el presidente de la juventud, vos tenés que ser el jefe del Valle Calchaquí. Y yo decía, no, déjame ser el obrero que se sienta en la mesa donde se discuten las políticas de toda la provincia. No quiero ser jefe de nadie ni presidente de nada. Pero en la mesa que esté sentado Roberto Romero, que esté sentado fulano, sutano, quiero estar sentado yo con esta edad y opinar y apelar. No me mandés luego a la mesa de los jóvenes únicamente, porque vos te ponías en la juventud. La juventud tenía su día para reunirse, se reunía con jóvenes, la mesa de la discusión grande no estaba nunca. Y si yo era la dirigente del jefe de los valles, sí, anda a discutir con los jefes de los valles. No, yo decía, a mí déjame de obrero, pero me siento en la mesa que se sientan los que deciden, los que discuten. Y desde muy joven me senté en esa mesa a discutir, a debatir, a opinar. Fui congresal nacional a los 26 años, me sentaba a discutir con los grandes dirigentes que tenía el peronismo en distintos lugares del país. Y la verdad que no me sentía ni más que nadie ni menos que nadie. Me sentía un igual y que podía aportar y que podía opinar. Pero lo que más hacía, para lo que más aprovechaba esos tiempos era para aprender. Había gente de la que se podía aprender. Te daba gusto escucharlos porque aprendía. Hoy día un joven, no sé a quién podrá mirar para decir aprendo, ¿no? Yo miraba y aprendía de grandes dirigentes. Había maestros realmente. Walter, bueno, va hasta ahí todo lo que es tu trayectoria política y llega un día en que hay un dirigente que
bueno, surge a la política porque por mérito propio, pero también tenía un respaldo enorme. Juan Carlos Romero. ¿Qué decías vos de la figura de Romero cuando Romero empieza a pisar fuerte en la política de Salta? ¿Cuál era tu Nada mirada hacia llega, él? nadie nace de un zapallo, nadie llega porque sí, nadie es único, ¿no? Yo por ahí lo escucho al actual gobernador decir que él le ganó, yo gané, le gané a este, le gané al otro, no tenía para comer, le hemos dado el primer cargo a nosotros y ahora le gana a todo el mundo. Este, entonces, cuando vos mirás eso, decís, qué bárbaro, ¿no? La verdad que, claro, la gente, el vecino, no tiene toda la información, pero lo que hemos vivido, lo que hemos visto, sabemos cómo llegó, cómo fue a su primer lugar, cuál fue su primer laburo, cuál fue su primer sueldo. Yo digo, sí, le gané, le gané, le gané. Decir que llegó Juan Carlos Romero y pisó fuerte, y también sería decir más o menos como que Urtubey le Urtubey. ganó a todo y Ajá. solo, y era el Paturuzú, que en vez de la Patagonia era el Paturuzú del norte, ¿no? Déjame. Bueno, Este, por eso, cómo era eh, la mirada tuya hacia ese el hombre que llega? peronismo a través de su historia construyó fortalezas en todo el país. Salta no escapaba de esa fortaleza. El solo hecho de estar en el partido justicialista tenías un caudal de votos que te llevaba a la figura de Eva Perón, de Juan Perón, la marcha peronista, la historia y los grandes gestos que el peronismo había tenido para la política argentina. Eso era un piso muy importante. Juan Carlos Romero, ya en democracia, ya Romero gobernador, se tenía que elegir un senador nacional, porque el primer senador nacional de Salta sale por 6 años uno y por 9 Por años el 9 al otro. otro. Sí. A los 3 años había que elegir un senador nacional porque terminaba el mandato un buen dirigente, una gran persona como Villada. Uh-huh. Y Roberto Romero nos pide a todos los dirigentes, en ese momento por sectores, nos llamó a todos Sí, los sí. amarillos, éramos 1000, decían, hay reunión, decían los amarillos, te venían de todos lados, no había rincón de la provincia que no había un amarillo que se venga, y la reunión se llenaba y opinábamos y opinábamos y opinábamos. Y ahí nos dijo que quería que lo acompañáramos a su hijo a senador nacional. ¿Vos lo conocías, Juan Carlos No lo Romero? conocía más que de nombre. Y ahí le dijimos que sí, que lo ¿Y por qué dijo acompañamos. Romero que su hijo y no otro? ¿Le explicó eso? ¿Explicó el por qué, Dio Walter? los argumentos, dijo que estaba preparado, que él necesitaba una persona de su absoluta confianza para que lleve cabal y fielmente las posiciones que el gobierno de Salta quería poner en la nación, con un gobierno contrario, pero con el que Roberto Romero se llevaba bien, como Alfonsín. Romero se hacía respetar con el gobierno de Alfonsín y lo respetaba, y cuando tenía que mostrar firmeza, Romero mostraba firmeza, y no pregunten a Broderson, qué tal fue cuando lo sacó a bailar Romero, cuando Exactamente. le quería atender un tema de la provincia, ¿no? Y esas cosas la gente no lo sabe, pero la verdad que tienen sus valores. Y ahí lo acompañamos, yo me acuerdo clarito cuando lo llevamos a Cachi en la biblioteca provincial, le hicimos una reunión para presentarle a la dirigencia al joven Juan Carlos Romero en ese entonces para Uh-huh. senador nacional, lo acompañamos y fue senador nacional y cumplió un papel como senador nacional que lo evaluaba el gobernador de la provincia en ese momento y en ese entonces, y nosotros trabajábamos para hacer crecer, desarrollar y sacar a la provincia y ponerla en una región que quería ser ese norte grande que soñábamos, ¿no? Uh-huh. Y en eso estábamos trabajando. Luego todos conocemos el fallecimiento trágico de Roberto Romero en un accidente automovilístico en En Brasil, Brasil. y ahí es donde los dirigentes nos reunimos en el Partido Justicialista. Yo era el Ahora, vicepresidente del me partido. dejas un paréntesis ahí. Walter, ¿por qué perdió el peronismo en el 91? Porque Romero pierde la elección con Ulloa. En el 91 el peronismo pierde por una división interna. Digamos, a la Eh, diferencia que había entre lo que se llama en el grupo el San Lorenzo y lo 91 demás. se pierde tal vez, no en el mismo 91, tal vez en el 91 perdimos el que Romero hizo respetar su palabra, porque cuando viene la reforma constitucional, los Sí, constituyentes de ese momento querían poner la reelección. sí, Y claro, Romero claro, los claro. convocó y le Sí, dijo que y no que se iba a no, poner porque su palabra valía. Él le había exacto. dado la palabra Sí, a sí, los sí. radicales y a los renovadores que no iba a plantear su reelección, y la hizo valer, Ujú. más allá que los constituyentes querían Sí, poner la sí, reelección. sí. Ese capaz que fue el puntapié inicial
de la derrota. Luego, Romero le había dado la palabra a Hernán Cornejo de hacerlo gobernador, sectores Exacto. importantes del peronismo no querían acompañar esto, sin embargo Romero persuadió, trabajó, reunió, hizo muchísimas reuniones y creó el consenso para que todos trabajáramos Sí, para Hernán Cornejo. Todos así es. trabajábamos para Hernán Cornejo, pero un grupo, un núcleo muy cerrado de Hernán Cornejo, desde el primer tiempo y el primer momento ya no lo bancaba Romero, no lo pasaba Claro, Romero. le bajaron el Y vicegobernador. empezó una confrontación. Y en esa confrontación después ya no hay que señalar con el dedo él o qué o cual. Todos participamos y todos ya estábamos en la batalla. Y si alguno nos decía, che, pará, armonicen, no, decíamos, no, Claro. aquellos tal cosa, ellos nos decían a nosotros otra cosa. Y estábamos en una batalla sin cuartel entre el peronismo, de los cuales uno era el gobierno que nosotros habíamos elegido, que nosotros habíamos dado Exacto. continuidad y que nos ponía el peso del gobierno en contra y nosotros desde la calle batallábamos con ese gobierno y nos olvidamos que más importante era la gente, nos olvidamos que era más importante la provincia, el gobernar, y por eso ambos sectores debemos asumir las culpas de la La derrota del responsabilidad, 91. claro. Muchos del gobierno ese trabajaron para que gane la alianza de Ulloa, De ¿no? Porque era Ulloa, una claro. alianza Sí, sí, sí. que estaba acompañada también por muchos funcionarios del gobierno de Menem, ¿eh? El gobierno de Menem Sí, 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 sí. acompañaba la alianza que apoyaba a Ulloa y el gobierno de Salta, que se decía justicialista, lo apoyaba a Ulloa y contra todo eso confrontamos y perdimos la elección, pero no le echamos la culpa a nadie. Asumimos la culpa diciendo que todos fuimos responsables de no haber tenido la madurez, la grandeza, la amplitud y la inteligencia de frenar la confrontación interna y trabajar más fuertemente para los salteños, como había hecho Roberto Romero en sus primeros 4 años. Perdimos el 91, vino la tragedia con Roberto Que Romero, muere en Brasil, claro. nos reunimos los dirigentes del PJ en el PJ y planteamos que debíamos pedirle a Juan Carlos Romero que asumiera la presidencia del Partido Justicialista. Yo era el Pero vicepresidente. por qué ahí Juan Carlos Romero? ¿Por qué era el hijo de Roberto Romero o por qué Walter? Él ya tenía los pergaminos como para Por eso. distintos motivos. Nosotros creemos que su experiencia adquirida en, en la nación, que no es menos, No, no es claro. poco Era tener la presidente de la experiencia. Comisión Él de era Hacienda y presidente de una comisión Presupuesto. muy importante del Claro. Congreso Nacional, era un senador destacado en el Congreso Nacional, tenía más experiencia que ninguno de nosotros justamente en el poder grande, en la Ujú. cancha grande, decimos Sí. nosotros. Entonces dijimos, tiene el apellido, es el hijo de, tiene la experiencia y los méritos porque ha sido un buen senador, se ha destacado en el Congreso Nacional, conoce el juego de la cancha grande, nosotros somos buenos jugando en la cancha chica, que es nuestra provincia, complementemos y consolidemos la presidencia del partido en él. Y así reunimos el partido, lo elegimos presidente, yo era el vicepresidente, renuncié para que asumiera otro compañero, asumió otro compañero, pasado un tiempo se cambió ese compañero por otro y pasado un tiempo volvieron a irme a buscar a Cachi para pedirme que yo volviera a ser el vicepresidente del partido y así volví a asumir la responsabilidad de vicepresidente y trabajamos mancomunadamente con Juan Carlos construyendo la alternativa de gobierno para el Ahora, 95. ahí tenemos que hacer el paréntesis más importante, creo yo. ¿Cómo es que vos terminás siendo el candidato a vicegobernador, el compañero de fórmula de Juan Carlos Romero, después de contar que de todo esto, de por qué ya la muerte de Roberto Romero, aparece la figura de Juan Carlos? ¿Y cómo es el tema? ¿Es el partido el que dice Juan Carlos llevarlo a Walter? ¿Es el propio Romero? El ¿No eras partido, amigo de él? ¿Cómo se el da la llegada tuya partido, ahí? el partido tenía un uso y costumbre, le llamemos así, de que el gobernador elegía su vicegobernador. Nosotros Claro, planteábamos que el claro, claro. gobernador no Sí, debía tener lógico. ninguna presión y debía elegir en libertad su vicegobernador. Así lo planteábamos. Eh, yo era un dirigente que desde muy joven había recorrido la provincia. A mí me gustaba conocer. Ujú. A mí no me interesaba ser 40 años intendente en Cachi y ser el dirigente más
ganador de elecciones en Cachi, no me parecía, me parecía que había que superarse, que había que crecer, que había que conocer toda la provincia, que para apoyar un proyecto y acompañar un proyecto tenías que ser conocedor de las realidades de tu provincia. Entonces a donde iba Roberto Romero como gobernador y yo podía sumarme, me sumaba. Y así fui conociendo cada rincón de la provincia de Salta. Entonces cuando Roberto Romero me pide que dejara mi pueblo natal, el pueblo donde yo viví los años más felices, para que le coordinara la elección interna que competíamos con Mera Figueroa en ese momento, y me pidió que yo viniera a ser el coordinador de la campaña interna que el adversario era Mera. Tuve muchas dudas porque yo quería volver a ser en mi pueblo, quería consolidar más en mi pueblo logros, y él me dijo, no, necesito que vos vengas, y esto y lo otro. Y vine con la incertidumbre que cualquiera tiene a esa edad de venir a un lugar grande como Salta y encima hacerse cargo de la provincia, coordinar la provincia. Era grande, yo tenía 28 años, la responsabilidad era grande. Pero dije que había que asumirla, me vine, y con lo cual tuve contacto con toda la dirigencia de la provincia, trabajé codo a codo con toda la provincia, consolidé mucho mi conocimiento de lo que era la dirigencia del peronismo en cada lugar, y las problemáticas, las necesidades de cada lugar de la provincia. Por lo tanto, cuando ya murió Roberto Romero, que yo tenía 33 años, era un gran conocedor de la provincia. Y cuando Juan Carlos y el resto del consejo del partido me pide que vuelva a asumir la vicepresidencia del PJ, lo pongo al PJ de nuevo a caminar municipio por municipio, departamento por departamento, con el compañero Pato Salún, un gran compañero que a la par mía recorrió toda la provincia y hacíamos una dupla que realmente desde el corazón nos ganábamos el corazón de los dirigentes del interior y los consolidábamos, le dábamos mística, y estaba Ulloa en el gobierno, y a los intendentes nos lo trataban mal y nosotros le damos fuerza a los intendentes. Todavía me acuerdo cómo le dieron azotes a los intendentes ahí cuando en el Gran Bus los intendentes se manifestaron porque el gobierno de Ulloa los discriminaba y crearon el foro. Le dieron varios palos, se recibieron varios azotes los intendentes, y nosotros a la par de ellos acompañándolo. Y son momentos y tiempos que vivimos que hicieron un lazo muy firme entre los hombres y mujeres del interior y los de capital, y veníamos consolidando el trabajo para el 95, el trabajo para el 95, no se hablaba de fórmula. Empezamos a decir, che, bueno, a Juan Carlos ya está asumiendo la presidencia, nos vinculaba mucho con su responsabilidad nacional con el gobierno nacional, a los intendentes desde su senaduría los ayudaba un montón, nosotros desde el partido acompañábamos a Romero en las gestiones para que los intendentes recibieran obras de la nación, y así empezamos a trabajar mancomunadamente. Entonces, cuando ya caía de maduro que el gobernador debía ser Juan Carlos Romero, porque ya era el que había abierto la puerta a los intendentes, a los diputados, a los legisladores, el que nos ayudaba a conseguir y a gestionar en Buenos Aires, y que se complementaba muy bien con el resto de los consejeros del partido, que a mí me tocaba ser el vicepresidente, pero todos éramos pares y trabajamos mancomunadamente para hacer un peronismo fuerte que vuelva al gobierno. Cuando dijimos Juan Carlos sea el gobernador, él dijo sí en el primer momento, y le dimos la libertad para que eligiera su compañero de fórmula. Después de bastante trabajar, ya el candidato, pero sin definir su vice, los intendentes de toda la provincia le pidieron a Romero que fuera yo su vicegobernador, pero a espaldas mías, nunca me lo habían dicho a mí, ni yo estuve en la reunión que le dijeron. Romero le dijo que iba a ver, que él iba a analizar y que él iba a decidir, que él iba a definir. Claro, era decisión y los intendentes se quedaron ahí latentes. Luego hubo una reunión de legisladores y los legisladores también, sin decirme nada, le plantearon a Romero, por casi unanimidad, había uno o dos que no aceptaban que yo sea, pero el resto pedía que yo sea el vice, y Romero les volvió a decir que lo iba a elegir él y que él iba a determinar en qué tiempo, en qué momento lo elegía. Y yo todo eso sin conocer, porque los compañeros eran prudentes, no querían decirle al gobernador cosas y que se sienta condicionado porque estaba yo presente. Pasaron los meses de trabajar.
Me acuerdo había una reunión de intendentes y diputados, senadores en Tartagal. Estábamos todos ahí y el intendente de Tartagal justamente lo trata muy mal al Chino Fernández, un dirigente de Rosario de la Frontera, que era uno de los dirigentes de edad que teníamos también. Y a mí me pareció que no era forma de tratarlo, por más que el intendente de Tartagal era Brani y era grande también, lo trate así a un compañero de la edad que tenía el Chino Fernández. Entonces yo lo quise frenar. Y el intendente me trató mal, entonces yo también reaccioné mal, nos tratamos duro, y agarró y dijo, bueno, yo quiero, dijo el intendente, ¿no? Nosotros los intendentes queremos que se retire y vaya de la reunión, que se salga de la reunión. Y yo estaba re enojado también, le dije, pero ya nomás me voy, no quiero estar ni 2 segundos más con ustedes. Y había sido todo un acting que hicieron para que yo me vaya. Yo me fui, enojado, me fui a comer un sándwich. Ellos tenían un almuerzo después. Entonces, cuando termina el almuerzo, yo me voy a comer un sándwich solo en una confitería. Me llama Romero. Y dice, cada vez lo entiendo menos a ustedes, dice. Le digo, ¿por qué? Y te agarró a discutir, yo creía que ya se iban a agarrar a las trompas, que se iban a pelear fuerte. Y al final vos te has ido echándolos al diablo, y ellos te dijeron que te retiré. Bien te fuiste, vos cambió el clima, fue armonía, y dijeron, bueno, Juan Carlos, hasta aquí hemos llegado. Queremos que vaya a ser el vicegobernador. O sea que te sacaron a vos para no condicionarme a mí de nuevo con tu nombre estando vos presente. O sea, te sacaron para que no esté en la reunión. Y yo me había ido re enojado, la verdad. Entonces dije, uy, qué tonto que fui. Los tipos, al final los amigos están valorándome, reivindicándome y planteando que yo ocupe un espacio de honor, y yo encima me le enojé. Y bueno, pero ese eran los códigos del peronismo, ¿no? Esas eran las bravuras de sus dirigentes, se les paraban a los que conducían, no eran baja cabeza. Y le dije, Romero, vos tenés la libertad, Juan Carlos, le dije, vos tenés la libertad total. Yo apoyo el proyecto sea quien fuere, así que queda tranquilo, no tenés por qué ponerme. Y él volvió a decir, yo lo voy a pensar. Pasado un tiempo, un día había una reunión en el partido, estaba planteada para las 19 horas, Romero estaba en Buenos Aires, se calculaba que llegaba a las 18, a las 19 llegaba la reunión, se demora el viaje de Romero, eran las 21, la gente estaba intranquila, pero era una reunión como por decir Día de la Militancia, no sé, una reunión de las que hace el peronismo recordando sus fechas. Romero llegó tarde, entonces ya era el único orador, ya lo habíamos tenido a la gente un montón de tiempo esperando, se paró, entró, empezó a hablar así, y dijo, bueno, quiero decirle que Guayar era el vicegobernador. Ni lo había conversado conmigo. No te había dicho. Guayar el vicegobernador. Yo lo miré, y la dirigencia lo miró así, y empezó la gente a aplaudir, él me levantó la mano, y le dije, ¿por qué? Después charlamos. Terminó el acto, sí, nos bajamos. Ahí nos bajamos, y nos pusimos a charlar, y conformamos el equipo de trabajo y luego fuimos un gobierno, creo que exitoso. El tiempo va a ir mostrando que el gobierno Romero Guayar fue un gobierno exitoso. Con errores sí, con errores que a mí, yo voy a hablar por mí, me duelen en el alma a veces, ahora cuando los veo a la distancia, sí, me duelen en el alma, la reconversión me duele el alma, es una herida que llevo dentro, que con la experiencia de hoy no lo habría cometido, pero en ese momento, en ese tiempo, en esa Salta que se incendiaba, acuérdense, el gobierno que se iba decía que Salta era inviable, los chicos habían pasado de clase por decreto, no se pagaban los sueldos, no se pagaban la jubilación, era un desastre. Y en ese desastre de provincia que nos dejaban, yo creo que cometimos un error que es una herida grande que debemos tener aquellos que somos peronistas, ¿verdad? Y somos sensibles y que el dolor ajeno nos duele. Y nuestro error hizo que haya dolor ajeno. Entonces, hoy nos debe seguir doliendo. Entonces, sí, cometimos errores, pero más allá de los errores, fuimos un gobierno que a la provincia de Salta la hizo eje de la región, hizo que las provincias de distintas latitudes de la Argentina vengan a ver las políticas sociales que llevamos adelante en educación, en desarrollo social, en producción. Fuimos un gobierno que hizo una infraestructura impresionante, ¿no? El hospital denominado de la mujer, el materno-infantil, el hospital frente a los cuarteles, ampliamos un montón de hospitales, escuelas, las circunvalaciones, miles de casas, achicamos el déficit de vivienda notoriamente. Un gobierno que generó obras, que fue progresista, que generó
y no solo las bases y los cimientos, hicimos las bases, los cimientos y la estructura de la industria del turismo que hoy día sigue vigente en la provincia. Ahora, el turismo que hoy se usufructa en Salta, sí, lo consolidamos en el gobierno Romero Guaya. Entonces hay muchas cosas para hablar y ya pasan 12 años de otro gobierno. Vamos a poder medir 12 años con 12 años. Más, no es solo medir 12 años con 12 años, es medir 12 años con 12 años y llevar el dinero a valores constantes. Y vamos a ver cuánto hizo uno con mucho más y cuánto hizo otro con mucho menos, a valores constantes. Exacto. Ahora, Walter, ¿vos te sentiste cómodo siendo el vice del Romero? Por la personalidad del gobernador, del ex gobernador. Él tiene una gran personalidad y yo tengo otra gran personalidad. Por eso digo, pero vos tenés un carácter, vos sos de pocas pulgas, así como se dice en Salta. Los que te conocemos sabemos que no hay que andar con mucha vuelta con vos. Vos sos así y chao. Te has peleado con Romero, has discutido con Romero, alguna vez los querido ahorcar. No, mira, el gobernador Romero, el ex gobernador Romero, conocía muy bien mi personalidad y yo conocía muy bien su personalidad. Por lo tanto, que como se dice así en el campo, cuando se sabía que el horno no estaba para bollo, no se discutía ni se hablaba porque el horno no estaba para bollo. Sí, porque digo, ni él iba a arrugar ni yo iba a arrugar. Porque éramos dos líderes, éramos dos jefes, éramos pares, no era uno súbdito del otro. Bueno, nunca fui súbdito, ni yo de él ni él mío, nunca. Fuimos un equipo de trabajo. Y ese equipo de trabajo tenía carácter, y tenía personalidad, y tenía decisiones, y teníamos coincidencias y teníamos disidencias. Cuando las disidencias se tenían que discutir y el horno no estaba para bollo lo dejábamos para otro día la discusión para cuando estemos en armonía poder discutir las disidencias. También es real, la Constitución dice claramente cómo se debe ejercer la gobernabilidad de una provincia. Mi disidencia alcanzaba hasta hacer todo el esfuerzo para lograr que él cambie de posición. No cambiando posición, la decisión que debía valer era la del gobernador. Claro, y más allá que haya habido políticas que yo no haya coincidido y que haya disentido, si no tuve la capacidad de modificarlas y él dijo se va hacia adelante, yo acompañaba. Porque eso es lo que dice nuestra Constitución. Nuestra Constitución no dice que el gobernador tiene que hacer una cosa y el vicegobernador otra. Es una fórmula indivisible. Fue inconstitucional lo que hizo Cobo y para algunos fue un héroe. Así está. Así está la Unión Cívica Radical con esos héroes, ¿no? Entonces, las cosas tenían que ser claras, por lo menos desde mis convicciones. Yo discutía. Y las cosas que teníamos que discutir, que podían producir rispideces, eran a puerta cerrada entre él y yo, porque no es la casa de Doña Rosa, no es el programa de Ventura, donde tenés que... No. Eran cuestiones de Estado, eran visiones políticas, sí, eran temas que tenían que ver con la salud, con la educación, con el desarrollo, con lo social. Si había diferencias, teníamos que discutirlas los dos, no tener tribunas ni obsecuentes que aplaudan a uno o aplaudan a otro. Y lo hacíamos en un marco de respeto, porque los dos nos sabíamos valientes y los dos nos sabíamos que si pasábamos un límite no había retorno. Lógico, entonces no lo pasábamos a ese límite. Claro. Pero desde la igualdad, no desde la obsecuencia. Ahora, Walter, se habló mucho en su momento de los llamados Golden Boy. Le digo para quienes no se acuerdan o no saben. Se le decían los Golden Boy a muchos funcionarios jóvenes que Juan Carlos Romero incorporó a su gobierno. Muchos de ellos sin ninguna militancia en el peronismo, pero en ningún lado. Y lo consideraban un equipo de técnicos muy bien capacitados técnicamente, pero de militancia cero. Y Guayar era todo lo contrario, era militancia absoluta. ¿Y cómo ha sido ese proceso, Walter? Se podía convivir bien. ¿Cómo podía convivir bien en el inicio. Yo cuando Juan Carlos Romero sumó a casi 1000 jóvenes. Exacto, claro. Casi 1000 jóvenes de esa denominada juventud independiente que no venía de la militancia, sí venía de ser profesionales, de haber pasado por los claustros de la universidad y haber sido formados por las universidades. Yo me tocó sentarme con los jóvenes peronistas y hacerle entender que teníamos que convivir, que los jóvenes peronistas teníamos que desarrollar, prepararnos y teníamos condiciones para agarrar
distintas responsabilidades, pero también teníamos que aceptar que quienes habían puesto su esfuerzo, su vocación y sus convicciones en el estudiar, en el adquirir conocimiento, en el saber no solo de la ciencia, del método, sino de cómo integrar equipos profesionales de trabajo, teníamos que convivir. Y me acuerdo clarito, porque hay cosas que yo no me las olvido. Fui y le dije a Romero, que después de haberlo calmado a los jóvenes militantes peronistas, le dije, Juan Carlos, la historia te va a poner como una de las cosas trascendentes de tu gestión la preparación y la capacitación que le vas a dar a estos jóvenes en la función pública. El que puedan aprender desde abajo a gerenciar y administrar un Estado desde las decisiones políticas, no desde las decisiones técnicas. Estas fueron mis palabras. También esas palabras tuve que desdecirlas y decirle luego, qué lástima que no hemos sabido aprovechar estos jóvenes que has puesto, porque le has puesto un maestro que era una perdición. Ese maestro se llamaba Ángel Torres. Ángel Torres. Porque si a esos jóvenes se les habría permitido que los aciertos y los errores formen su vida, habrían sido grandes jóvenes. Pero no. Los aciertos eran de ellos y los errores eran inducidos por un perverso. Por una persona perversa, por una persona que nos detectaba los salteños, que los denigraba, que no nos valoraba y nos menospreciaba, pero que tenía un poder absoluto dado por el gobernador y que le faltaba el respeto a todos menos a mi persona. Una sola vez quiso mirarme firme y levantar un poco el tono de voz y así le fue. Nunca más se animó a levantarme el tono de voz, pero por atrás traicioneramente confabulaba y organizaba todo tipo de traiciones y todo tipo de acciones para perjudicarme. Pero él era una persona que tenía la autoridad que le daba el gobernador. Y yo era respetuoso de la institución del gobernador, entonces hacía que me respete. En mí no tenía ningún tipo de influencia. Para conmigo no se animaba a atreverse ni a meterse, pero sí ejercía una gran presión sobre los jóvenes, una gran arbitrariedad para manejar esos jóvenes y lo fue haciendo equivocar, le fue confundiendo valores. Y entonces esos jóvenes que podrían haber sido la vida de la administración, luego pasaron a ser personas que no tenían claro qué era el bien y qué era el mal, qué era el compromiso con la gente, qué era aprovecharse de la gente. Pero tiene un nombre y un apellido, y de eso se tiene que hacer responsable el que le dio la autoridad y el poder. Sin ninguna, exactamente, de eso se tiene que hacer cargo. Pero eso no ennegrece ni detracta la gestión de gobierno. No hay que ser pequeño también. Sería pequeño yo decir que porque estaba este perverso, cobarde que tenía funciones en nuestro gobierno, y mire que le digo, perverso y cobarde que tenía funciones en nuestro gobierno, el gobierno no sirvió, no, si era un 4 de copa que buscaba enriquecerse nada más. Lástima a los jóvenes que no eran jóvenes como tal vez fui yo y muchos jóvenes de una etapa de la vida que no nos dejábamos hacer subordinar así nomás. No nos subordinaba a Roberto Romero, que era un líder, me iba a subordinar a un 4 de copa venido de Buenos Aires, pero no. Pero bueno, los nuevos jóvenes salidos de la universidad, parece ser que en la universidad los forman para ser más obedientes. Pareciera ser que el conocimiento va ligado a la obediencia del que te paga, y eso me parece que en la empresa puede ser bueno, en la política no es bueno. Y entonces se desaprovechó, y así se lo hice saber a Romero, que habíamos desaprovechado la oportunidad que esos jóvenes aprendan por el acierto y el error, y por el compromiso con la gente y el conocimiento de la gente. Y ahí está. Hubo buenos, porque no hay que meter todo en la bolsa. Sí. Hay jóvenes que surgieron muy buenos, que tienen grandes condiciones y grandes capacidades, y otros que, bueno, ahí están en sus grises. Llegamos al punto en el que muchos peronistas que renegaban de eso, de la llegada de los Golden Boys, de la figura de Ángel Torres, que era una figura que la militancia del peronismo la rechazaba y mucho, a cuando se da, finalizaba el segundo mandato de ustedes, y surge la posibilidad que nace del peronismo, y yo he sido un testigo, como muchos otros, de una enorme convocatoria que se hizo acá en Pedernera y Entre Ríos, un mediodía, donde las bases, digamos, del peronismo, el peronismo militante que llegó de todos lados y todos los demás, dijeron, Walter Guaya tiene que ser el candidato a gobernador ahora.
Y te apoyó todo el mundo, Walter. Vino gente de todos lados. Me acuerdo que cortaron la calle Entre Ríos, mediodía, por la gente afuera, batucada, Guaya el gobernador y todo. Y al final muchos decían, al fin vamos a tener un gobernador peronista por la figura de Walter, vamos a echar los Monje Negro, Ángel Torres, los Golden. Y todo había una euforia enorme para que sea gobernador y después de eso Romero modifica la constitución y va por un tercer mandato. ¿Qué pasó, Walter? ¿Fallaste vos ahí? No te impusiste, no, con ese apoyo de la base no dijiste, no, este es mi momento. ¿Cómo fue ese momento clave, yo creo, en tu vida política, Walter? A la distancia podría ser fácil decir, no supe aprovechar el momento, ¿no? A la distancia. Sí, sí. Pero yo a la distancia siempre le pongo el contexto. Ujú. El peronismo venía de una dura pelea interna. Esa pelea interna todavía no llevaba cicatrices. Si bien Juan Carlos Romero amalgamaba a los que habían estado de un lado y del otro de esa pelea, los que habíamos estado en la pelea todavía estábamos con cicatrices. Y varios de ellos por ahí todavía tenían la espada para sacarla y encaramarse en una pelea. En una nueva pelea. Entonces yo dije, Romero fue a buscar ser el vicepresidente de los argentinos, no se dieron las circunstancias, el electorado no acompañó. Él, en su primer momento, sin conversarlo conmigo, empezó a conversar justamente con Juan Manuel Urtubey y otro grupo de gente, el buscar la reelección. Yo me entero de refilón por atrás y me molesta, y molesto voy y le digo que por qué no me lo plantea, si yo soy un tipo que sabe entender y que no tiene egoísmo y que sabe ser parte de un conjunto y de un equipo. Y bueno, conversamos y yo mismo le digo que si a mí me lo habrían planteado, yo habría sumado porque todavía lo veía al peronismo con heridas. Y si en eso estaba que Romero quería ser y yo quería ser, volvíamos a confrontar, y esta vez ya dos personas de carácter, ¿no? Dos personas con fuerte carácter y con bases. Y vamos a llevar a ser mucho más dura y más cruenta la pelea del peronismo. Entonces yo dije, en esos momentos tenía 42 años, 43 años de edad. Dije, tengo 42 años de edad, 43 años de edad. Puedo esperar 4 años más. 4 años más. Entonces le dije a Juan Carlos, si vos me lo hablas, si vos lo planteas, yo no tengo ningún inconveniente, porque soy joven todavía y puedo esperar un tiempo mayor. Pero las cosas cuando vienen así, a las esquivadas, si yo era de los que planteaba que la elección a gobernador tenía que ser indefinida, que el pueblo defina cuándo uno debe terminar de gobernar, O sea así que los yo mandatos que yo sean. sí, yo lo planteaba y además en la constituyente había hecho aprobar la reelección indefinida, después me pidieron que reveamos la cláusula y lo hice porque soy un demócrata y si había sectores, por más que sean minoritarios, que nos pedían que reveíamos las cosas. Entonces le dije que me parecía que era tiempo de que haya un tercer mandato para que las heridas se curen totalmente y podamos ir después ya en el 2007 todos unidos trabajando mancomunadamente. Eso pensé yo que iba a darse y lo acompañé, y entonces Juan Carlos me dijo, pero quiero que vos seas el tercero. Yo le dije, no, elegí otro vice que te acompañe, ya está. Y él me volvió a pedir que lo acompañe porque era la persona que él tenía confianza, armábamos un buen equipo de trabajo y bueno, después de charlar, volvimos a hacer la fórmula. Muchos después dijeron que ese era el tiempo y era el momento, que yo tenía que confrontarlo, que yo tenía que despedazarlo, claro, que la gente estaba conmigo. Y yo digo, vale mucha la gente pena. Que se sintió defraudada, Walter, con tu Pero actitud. yo digo, Dijeron, valía la ¿por qué pena, no falló Walter? valía la Decía pena confrontar entre una fórmula que habíamos llevado avances a la provincia, claro, logros para la provincia, confrontar por el egoísmo de ser, por tenerle una hoja en el libro de historia que diga que uno fue el gobernador. Me parecía que no. No me metí en la política para ocupar cargos. Yo por eso te digo que no tenía edad constitucional. Yo me metí en la política porque creo en la política como herramienta para transformar la problemática de
de los que menos tienen, sobre todo. Creo en la política, lo sigo creyendo hoy, por más que esté considerada una mala palabra, por más que nos metan en la misma bolsa todos, por más que sea así, yo sigo considerando que la política es la herramienta y que del pueblo tienen que salir los políticos que realmente prioricen la gente y no prioricen ser ricos y ser empresarios y después sentarse en la mesa de los jerarcas que fuman habano. Quiero creer que pueden haber Mujicas en la Argentina también, ¿no? O sea que Qué no, gran tipo Mujica, no, ¿no? Pepe Qué Mujica, conceptos, ¿no? no, De vida. Pepe Mujica es Bueno, otra cosa. sigo creyendo ¿No que te puede. arrepentiste entonces No, de haber dicho, no. este es mi momento, confronto con Juan Carlos, No, la porque gente me apoya? creí claramente que el tercer mandato podía hacer consolidar un montón de cosas. Lo triste fue que el perverso empezó a tener mayor influencia en el gabinete, a influenciar mucho Ángel en las Torres. diferencias, en hacer confrontaciones internas y en llevar al gobierno a confrontar con los docentes, a confrontar con los médicos, a confrontar con la policía. Postergaron la fecha de las elecciones, Sí. primero era una, después otra, y a fomentar el que se armara algo que llevara una figura distinta a la mía, y así conformaron y construyeron la figura de Urtubey. Por eso cuando él dice que fue el Paturuzú del Norte que ganó solo, yo le digo que si a alguien le tiene que hacer un monumento es a Ángel Torres. ¿Te sentiste? Los salteños tienen que decir que mucho de su sufrimiento es porque ese tipo influenciaba mucho sobre muchos funcionarios. Pero eso es historia, porque ¿sabes qué pasa? Sí. Yo soy muy respetuoso de la prensa, de los programas, y me amoldo a la temática que los programas tienen. Entonces, normalmente me llevan a hablar y me sacan mi trayectoria, mi historia, hablo de eso. Después la gente dice, Walter está en el pasado, está lleno de rencor, está lleno de bronca. Y en los minutos que nos quedan, la verdad la idea es que yo no le tengo bronca a nadie. Vos me preguntás qué pienso de Urtubey y te voy a decir que le tengo afecto, que le tengo aprecio. No coincido para nada en su posición política. Creo que fue una mala gestión y que está haciendo una mala gestión de gobierno. Creo que debilitó al peronismo de una manera tal que puso un concejal en la capital nada más en estas últimas elecciones. Pero eso no quiere decir que tenga bronca, rencor, no me vas a ver escuchar, no me vas a escuchar agredirlo, confrontarlo, ¿no? Y no le tengo miedo, clarito, aquí aprovecho el micrófono, no le tengo miedo a él ni a nadie, ni a él ni a nadie. Entonces lo hice por respeto democrático, porque las instituciones son más importantes que los hombres, porque la democracia es más importante que los políticos. Y por eso no creo que un político deba estar buscando agredir, pero también porque no me enseñaron mis padres a no tener rencor a nadie, ni tenerle bronca a nadie. Cuando te lo trato de perverso y de una persona de mal, a un tipo que vino de Buenos Aires a enriquecerse a esta salta, y que la justicia debería haberlo investigado y haber visto cómo tenían por qué tiene tanto patrimonio cuando no lo tenía antes, sí se debería haber investigado eso. No lo hablo ni del dolor ni del rencor, porque no tiene pine ni para que le tenga rencor ni bronca, si era un cagonazo. Perdón con la palabra, cagonazo era, un tilingo cagón, con influencia, con capacidad de monje negro, nada más. Pero entonces no le tengo ni bronca ni nada, digo lo que es. Cuando digo estas cosas no es de la bronca, es de la realidad que tiene que saberse. Bueno, nada más, pero quiero que quede claro, soy un dirigente que tiene historia, que tiene memoria del pasado, pero que tiene presente y que tiene una visión de futuro y que sabe qué país quiere vivir en el futuro. ¿Cuál es el futuro de Walter Guayar hoy? Porque con la última elección te presentaste, también no te fue bien, no te acompañaron los votos necesarios para llegar. ¿Y ahora qué dice Walter Guayar? El futuro mío no tiene que pasar por mí. El futuro mío tiene que ser el que soñaba cuando no tenía edad para hacer nada. Mi futuro es bueno si mejora el país. Mi futuro es bueno si logramos que en nuestros barrios haya menos pobreza. El futuro es bueno para Walter Guayas si a la droga la derrotamos de verdad y no hacemos circo, que me agarro un dile, que me agarro esto, que me agarro otro, cuando la droga sigue pululando y destruyendo y dañando. Y no me va a escuchar hablar como el amarillo de que la droga en la escuela, en el colegio, con la ignorancia. Me va a escuchar hablar desde la sabiduría que me dio la experiencia, ¿me entendés? Entonces, ¿cuándo Walter va a sentir que le fue bien? Cuando le va bien al proyecto político que dice
que los que menos tienen que ascender, que la clase media tiene que vivir mejor, que los más ricos tienen que tributar y generar trabajo y no explotar a los trabajadores, ahí me va a ir bien. No necesito tener un cargo para decir qué bien que me está yendo, porque a la Argentina le está yendo bien. Entonces voy a trabajar siempre para que en la Argentina y en nuestra Salta lleguen esas personas. Y hoy, para que lleguen esas personas, tenemos que trabajar en la construcción de un proyecto contrario totalmente al que conduce Macri. Totalmente. Entonces, todos aquellos que se dicen peronistas y creen que hay que acompañar a Macri, dicen que es por el bien de la gobernabilidad y es por el bien de ellos únicamente es por el bien de ellos, que se junten con Macri. Y nosotros, los que no pensamos así, tratemos de usar la inteligencia, de buscar las mejores mujeres, los mejores hombres, para conformar un grupo político más allá de lo partidario, que se pare con fuerza, con convicciones y con ideas claras, para ganarle el gobierno a este gobierno de ricos para ricos que están haciendo más pobres a los argentinos. Walter, ¿eso significa que vas a ser un protagonista otra vez en el tiempo electoral que viene, para el año que viene? ¿Estás en la idea de conformar un espacio político que claramente marque una diferencia con el gobierno de Urtubey, con el gobierno de Macri y también con el de Gustavo Sáenz, habría que decir, porque Gustavo Sáenz hoy por hoy es el referente más importante de Macri? Claro, nada más que los dos últimos que me nombraste, como llegaron a sus primeros cargos y a sus espacios desde el peronismo, en una de esas capaz que en el transitar y en el caminar se dan cuenta que hay que volver a la fuente y a las raíces. Entonces yo no le cierro las puertas a nadie y no digo que hay que estar en contra de nadie ni que tenemos que dejar fuera a nadie. Porque si alguien que se ha dejado ilusionar o ha visto como bueno el famoso cambio, y después se da cuenta que ese famoso cambio ha sido bueno para los más ricos y a los pobres lo está destruyendo, y vuelve, no tenemos, ¿quién soy yo para decirle que se cierren las puertas? No soy nadie. Así que yo no le cerraría la puerta a nadie de los que trabajaron en el inicio en el peronismo. Siempre digo, aquellos que trabajaron en el peronismo hace unos años y que hoy trabajan para Macri, o estaban equivocados antes o están equivocados ahora. ¿Y por qué no puedo pensar que están equivocados ahora y pueden volver a lo de antes? ¿Para qué le voy a cerrar la puerta? No, yo estoy hablando a los que realmente no coincidamos. No veamos este gobierno nacional como el gobierno del cambio para el bien, sino del cambio para el mal. No es el gobierno de la transparencia, es el gobierno de la mayor corrupción. No es el gobierno que le está dando libertad a la justicia, es el gobierno que más ha encasillado a la justicia, la ha dominado y la ha utilizado. Ese es este gobierno en toda la democracia. El que más corrupción genera, el que más domina la justicia y el que más pobre está generando en la Argentina. Yo voy a poner un ejemplo que es simple para que lo entiendamos cualquiera, de cualquier nivel intelectual. Te hablan de la pesada herencia. Entonces yo digo, si hablan de herencia, ¿por qué no le hablamos a la gente de una herencia que sea fácil cuantificar y ver? Y pongo un padre que te deja de herencia, vos tenés un papá que te deja de herencia una casita, y vos entras a la casita que te ha dejado de herencia tu papá y tiene la grifería rota, pierde agua la cañería, el gas no funciona, la electricidad tenés que cambiar todos los cables, la pintura está destartalada y tiene humedad. Y entonces te entran tus amigos y te dicen, esta porquería te dejó tu padre, era un inservible, un mal administrador, qué pésimo padre que tenía, mira lo que te ha dejado, yo ni se lo regalaría, mira la pesada herencia que te dejó. Y se va a ese grupito a otro amigo, que el padre le ha dejado una casa de herencia, que sus pisos son de mármol, de parqué, pisos para subir al primer piso con ascensor, levanta plata, una cocina magistral, cine en la casa. Y claro, dice, qué casa, la joda que te va a hacer aquí. Pero tu papá te la dejó con humedad, con los cables que tenés que cambiar, pero sin deuda. Y el otro te dejó esa hermosa casa con 100 millones de dólares, 100 mil millones de dólares de deuda. ¿Cuál es mejor herencia? A la casa destartalada, con tu esfuerzo y de a poquito la vas a poder arreglar. La otra casa es de lujo, no necesitas arreglar, pero nunca vas a poder pagar la deuda. Un día la vas a perder a la casa. ¿Cuál era mejor herencia? No nos dejemos confundir por lo que nos muestran hoy. Esta casa lujosa, que sabés que con el tiempo estás de rodillas ante los capitales internacionales, porque hoy le debemos a los argentinos más de 100 mil millones de dólares, cuando antes debíamos 16 mil, claro. Y nos quejamos y le decimos malo al que dejaron una deuda fácil de pagar.
Es simple la ecuación. Si vos me dirías, sí, esta deuda, pero has visto las autopistas que tenemos, viste las locomotoras nuevas, viste las vías, cómo ahora surcan de norte a sur, de este a oeste el país, viste los aeropuertos, viste las producciones, viste la cantidad de viviendas, viste que no hay desocupación. Si vos me decís que eso generó los más de 100 mil millones de dólares de deuda, bueno, todavía te puedo decir, pero más desocupación, más hambre, más pobreza, más diferencia, más desigualdad y puestos de rodillas. ¿Cuál era la mejor herencia? La casita destartalada, amigo. Esa era la mejor herencia, no nos dejemos confundir. Walter, Sebao Urtubey no puede volver a reelegirse, la Constitución se lo impide y ya hay varios nombres en carrera. ¿Hay que sumar el tuyo a eso con la aspiración de suceder? No, sería un gran error que yo esté sumando mi nombre a cualquier candidatura. No estaría pensando con la madurez y la experiencia que los años me dan para decir que estamos en una pelea tan difícil, porque le estamos peleando al poder verdadero. Hoy se ha unido lo que no pasó antes. Hoy han unido el poder económico, el poder comunicacional con el poder político. Antes ellos tenían el poder económico y el poder comunicacional, pero no tenían el poder político, y eso contrarrestaba. Hoy día tienen el poder económico, el poder comunicacional y el poder político. La suma de poderes tienen. Si nosotros estamos pensando en candidatura, no hemos aprendido nada. Para ganarle al poder económico, al poder comunicacional y al poder político que está gobernando hoy, ese poder comunicacional y ese poder económico está gobernando, únicamente es militancia, experiencia y unión de las fuerzas políticas. Sin estarnos mirando, si mañana tenemos que unirnos hasta el Partido Obrero, todos los partidos para conformar una fuerza que le quite el poder político a los que hoy tienen el poder político más el poder económico y el comunicacional, porque le vamos a quitar el poder político. Cuando después le querés tocar el poder comunicacional, ya ves cómo nos fue. Claro. Cuando le toca un poquito el poder económico, vienen con ansia de revancha y te acribillan. Esta es la verdad. Entonces hoy lo único que le podemos quitar a esos poderosos es el poder político. Para quitarle el poder político no se puede empezar a hablar de candidaturas. Se tiene que hablar de unión, de acción, de sumar distintos sectores, distintos pensamientos del campo popular y mancomunados y unidos recuperar el poder político. Luego que recuperemos el poder político y entremos a gobernar para volver a reivindicar a los sectores del trabajo, para reivindicar las pequeñas y medianas empresas, para volver a fortalecer los cimientos de la patria, volvamos a parárnosle a estos piratas que nos han prestado plata para doblegarnos, no para que estemos bien, y nos lo podamos parar y rediscutir de nuevo la deuda como lo hicimos los peronistas, y estemos ahí empezaremos a ver, pero ahora tenemos que buscar recuperar el poder político para poder pararla con dignidad a la Argentina, fortaleciendo la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Tres banderas que nos quieren hacer creer que son antiguas, que son prehistóricas y que ahora viene la modernidad, ¿no? Entonces, me parece que sería no haber aprendido nada, decir yo quiero ser concejal, diputado, senador. Si yo habría querido ser senador, me voy a trabajar en Cachi, amigo. Si habría querido ser diputado, le digo, poneme de primer diputado en la lista al Oso Liavi. Yo busqué ayudarlo al Oso Liavi. ¿Sabes qué le dije al Oso Liavi? Pregunté a él, soy tu chofer, ya vas a ver cómo te va a servir yo manejándote tu vehículo y bajando en cada pueblo a donde la gente viene y me conversa y me habla y te abro puertas. De chofer te sirvo más. Ellos me pidieron que le aceptara la candidatura a senador. Le acepté justamente porque era la candidatura que no se llegaba. No quise llegar. No me interesó ser el senador. Me interesaba que Liavi haga una muy buena elección. El objetivo está cumplido. He aportado con creces, de la nada y con pocos recursos. He sacado una cantidad de votos importantes en la provincia. Entonces cuando te dicen, a vos te fue mal. ¿Qué es ir mal? Si yo no soy tonto, sabía que no llegaba. Mal habría sido si no sacábamos los votos que sacábamos, mal nos habría ido si no llegaba de diputado nacional el Oso Liavi. Y el Oso Liavi ha llegado ahí peleando palmo a palmo el segundo lugar, ¿no? Y sin un mango. Entonces, estas son las realidades. La política no ganás cuando llegas a un cargo, ganás cuando los objetivos se van dando. En esta elección pasada he ganado porque se ha dado los objetivos que queríamos, que Liavi sea el diputado nacional y que ya haya un sector que se anime a diferenciarse del gobierno provincial en Salta y del gobierno nacional,
que nos animemos a diferenciarnos, ya fue un triunfo, ya fue un logro. Ahora es buscar una unidad. Y si el día de mañana aquellos que fueron peronistas y hoy están ostentando cargo y lo ven a Macri como bueno, se dan cuenta que no es tan bueno y vienen a sumarse a sumarse, no a exigir, a sumarse para que entre todos construyamos el triunfo de la Argentina, trabajaremos todos juntos. Y si no, le daremos batalla a todos aquellos que queden pegados a la derecha liberal que hoy está gobernando el país con una frialdad y una crueldad nunca vista. Me quedan 3 minutos, nada más que 3. Mensaje, la señora Catalina de Seriani. Un saludo al compañero Guayar. Su sinceridad emociona y sabe que la gente lo estima profundamente. Me alegra mucho escucharlo y dejo un gran saludo. Es una gran compañera, una mujer que a través de sus años deja enseñanza. La verdad que la quiero mucho, me ha ayudado en buenas y en malas y con su grandeza y su humildad me afirma y me sigue enseñando lo que es un peronismo desde el corazón. Así que muchísimas gracias a Catalina, ¿no? Dos palabras porque no tengo más tiempo. El domingo, Walter, se cumplen 42 años de la desaparición física del doctor Miguel Ragone. Ese día, el 11 de marzo, lo secuestraron y de ahí no se lo vio más. ¿Qué fue Ragone? Dame una síntesis en 2 palabras. El médico del pueblo, un gobernador democrático, un hombre que la quería la gente de verdad. Era un hombre que a la gente la sentía, ¿no? Y me parece que esos son los hombres y mujeres que se necesitan, el que siente a la gente, el que el dolor ajeno le duele al dirigente. Ragone es uno de los hombres grandes de la historia y lo mataron, lo desaparecieron y hoy día todavía no hay justicia para la familia de Ragone y la lucha sigue. Miren que pasaron años. Eso no hay que olvidarse. El poder económico y el poder comunicacional, cuando tiene que contratar asesinos, contratan asesinos. Ellos son mafiosos, porque cuando tienen que contratar a quienes aprieten el gatillo, lo contratan. Y los inciden a que vayan y maten. Y se hablan de mafiosos y de mafiosos y de mafiosos, los que verdaderamente son capaces de hacer matar gente, ¿me entienden? ¿No? Entonces esas cosas no hay que olvidarlas, porque aquí pareciera que todos somos iguales, que todo está, y que ahora está, y que bueno, el pobre gobierno no puede hacer malas cosas porque los peronistas no lo dejan, los gremialistas no lo dejan. No, están haciendo todo lo que querían hacer, querían hacer más ricos a los ricos, más pobres a los pobres, quitar derechos, están haciendo lo que querían hacer, no se confundan, no digan, no pueden hacer las cosas, no. Todo lo que están haciendo, lo están haciendo porque lo quieren hacer y han llegado para eso. Han llegado para eso. Walter Guayar, lo escucharon en una conversación que se me ocurre ha sido muy, muy linda porque, bueno, para quienes no conocían, ¿no?, lo que es la vida de Walter en la política y fundamentalmente de encontrar este Guayar que va a seguir. Y en otro momento sí, ya te pediría yo un favor, que vengamos a tener un programa así de largo, pero que hablemos para adelante, pero no solo de la política, hablemos de la producción, obvio, hablemos de lo que denominan hoy día y tanto debate genera los desmontes en Salta, ¿no? Porque nosotros decíamos preservar trabajando, ¿no? Sí. Conservar produciendo y producir conservando. Ese era un lema que yo había planteado en el 2007. Producir conservando, conservar produciendo. Sí. Es un tema importante, porque ahora generan un desmonte a troche y moche, pero no sé si para la producción o para el negocio inmobiliario. Esos son los debates que tenemos que dar. No tenemos que estar ni a favor ni en contra. Tenemos que estar en un proyecto que sea más profundo que un negocio inmobiliario, ¿no? Este es un tema concreto. Le puedo hablar de producción, le puedo hablar de educación, le puedo hablar de salud, le puedo hablar de muchas cosas para adelante. Ya está, hablar para atrás, ya lo de atrás nosotros hicimos mucho, con acierto y con errores. Hablar para atrás no. Un día le vengo y le hablo de todo lo que es gestión de gobierno, cómo pienso que debe ser una gestión para adelante, para que la gente vea que Guayar no es un retrógrado ni un prehistórico, que habla con sinceridad todo lo que le preguntan, y cuando le preguntan para atrás habla con la sinceridad y la sencillez que hablo siempre, pero para adelante
tengan la seguridad que debo ser uno de los cuadros más formados No, para saber no qué hay que tengo hacer en duda. la provincia de No Salta. tengo duda. La certeza es que lo vamos a hacer. La doctora Blanca Chacondor te manda muchos saludos y felicita por el programa. Una gran dirigente, una gran persona, la conozco desde joven, porque yo iba al colegio y ella vivía cerca de mi casa y ella también iba a estudiar. Una mujer bella, así que todo el mundo se daba vuelta. A ver, y una mujer de lucha desde siempre, ¿no? Deportista, competidora, era campeona en tiro, era una mujer del deporte y hoy sigue al frente de las organizaciones deportivas y sigue Presidenta del haciendo MITE. política y sigue con sus convicciones. Por eso la respeto y la valoro a la doctora Chacón. Gracias, Blanquita, por tu mensaje. Blanquita, querida, una gran amiga y, como dice Walter, una gran dirigente. Walter, muchísimas gracias por haber venido. La No, verdad, muchísimas sabe que gracias a siempre ustedes. es un gusto compartir con vos. Muchísimas gracias.